El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, algunos escribas y fariseos dijeron a Jesús: Maestro, queremos ver un milagro tuyo. Él les contestó: Esta generación perversa y adúltera exige una señal, pues no se les dará más signo que el del profeta Jonás. 3 días y 3 noches estuvo Jonás en el vientre del cetáceo, pues 3 días y 3 noches estará el Hijo del Hombre en el seno de la tierra. Los hombres de Nínive se alzarán en el juicio contra esta generación y harán que la condenen, porque ellos se convirtieron con la proclamación de Jonás, y aquí hay uno que es más que Jonás. Cuando juzguen a esta generación, la reina del sur se levantará y hará que la condenen, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí hay uno que es más que Salomón. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Así orábamos hace un momento con el Salmo 149. Es una verdad, pero que profundizándola un poco tendremos que caer en la cuenta de hacernos una pregunta: ¿y cuál es el buen camino? Quizás es fácil de responder cuando estamos en el corazón de nuestra ritualidad religiosa, cuando somos consagrados. Es fácil decir que el buen camino es el que nos muestra a Dios. Es fácil decir que ese buen camino está centrado en la palabra. Pero tendríamos que hacernos otra pregunta más. ¿Y cómo discernir ese buen camino en cada momento, en cada instante, en cada circunstancia, en cada momento que nos corresponde tomar una decisión ética, una opción fundamental en nuestra vida de fe? Ese es el conflicto que tienen los letrados y los fariseos. En el capítulo 12 del Evangelio de San Mateo, el escritor sagrado nos presenta la curación de un endemoniado, al que precisamente estos letrados y fariseos dicen que Jesús lo cura con el poder de Belcebú, porque dicen que Él es el príncipe de los demonios. Y los letrados y fariseos eran personas supuestamente muy religiosas y tenían centrada la vida en el Dios trascendente, pero que lo objetivizaban en la ley por la ley, y que se habían convertido en esclavos de esa ley. Ese es también el conflicto que tiene el pueblo de Israel y que nos narra precisamente el profeta Miqueas, cuyos textos empezamos a leer desde el sábado, leemos hoy y leeremos mañana. Miqueas está en el siglo VIII, cuando el pueblo está contemporizando con Egipto y con otros pueblos vecinos para rescatarse del avasallamiento que les está anunciando Asiria. Y el profeta Isaías, Amós, el profeta Oseas y Miqueas
denuncian esta situación de los reyes, porque además de esto se han convertido en unos reyes explotadores de su pueblo y acaparadores de las tierras de sus pueblos. Por eso el profeta Miqueas repite en 2 veces en el texto que hoy nos presenta: escuchen lo que dice el Señor, escuchen montañas el pleito del Señor. Una de las cosas más difíciles, incluso al interior de nuestra fe religiosa y de nosotros los consagrados, es de verdad, escuchar a Dios. Ese es el conflicto que tienen los letrados y fariseos. Ese es el conflicto de los reyes de Israel. Esa es la situación que el Salmo 49 está proclamando. A veces creemos que escuchar a Dios consiste en hacer múltiples actos penitenciales. A veces creemos que escuchar a Dios consiste en hacer eventos y a veces en eso centramos la evangelización. Y resulta que para escuchar a Dios es fundamentalísimo el silencio. Evangelización, planes de pastoral, proyectos personales que hacemos sin hacer silencio, por los cuales optamos sin hacer silencio para escuchar de verdad el plan de Dios, son muñequeros existenciales que montamos nosotros los humanos simplemente para satisfacer nuestros deseos. Recordemos, mis queridos hermanos, hermanas, lo que nos dice San Juan de la Cruz: solo Dios satisface nuestros deseos. Cuando no tenemos centrada la mirada en Dios, centramos la mirada en las leyes y siempre estamos esperando respuestas desde lo externo, desde lo material, y no desde la realidad interna de nuestra fe, de ese Dios que, como dice San Agustín, es más íntimo que nuestra propia intimidad. Frente a la petición que le hacen a Jesús precisamente estos letrados y fariseos, o escribas y fariseos, Jesús le responde con la misma palabra de Dios, como decía el Evangelio, o como va a decir el Evangelio del próximo domingo, al terminar el capítulo 13 de San Mateo, que saca de lo antiguo y de lo nuevo para hacerlo actual. Este es típico el Evangelio de hoy. Aquello de la historia de Jonás, Jesús lo convierte en algo nuevo, lo personaliza en sí mismo y se presenta como Jonás, pero mucho más que Jonás. Recordemos que Jonás, con la predicación simplemente de 3 días, y eso de mala gana, convirtió a Nínive. Con 3 días y predicando a la fuerza, casi que con asedia. Pero por encima de todo, como está la misericordia de Dios, su predicación llevó a que los paganos se convirtieran. Y lo más raro, lo que a Jesús le cuesta entender es que estos letrados y fariseos tan religiosos, pero tan religiosos como nosotros, los curitas y las monjitas, les costaba tanto convertirse y se convertían primero los paganos. Qué difícil es convertir una religiosa. Qué difícil es convertir un sacerdote cuando nos quedamos simplemente pegados a la ley y cuando obramos la ley por la ley, cuando ponemos la ley por encima de las realidades humanas, por encima del mismo Dios. Ese es el conflicto que tienen estos benditos letrados y fariseos,
y por eso no logran comprender quién es Jesús. En el fondo lo que le están pidiendo es que haga algo que le identifique su misión, y lo acabaron de ver con sus propios ojos, un endemoniado curado. Entonces ahí sí viene bien el cuento de la misma palabra de Dios. No hay peor ciego que el que no quiere ver, ni peor sordo que el que no quiere oír. El que quiera oír, que oiga; el que quiera ver, que vea. Y esto puede acontecer mucho al interior de nuestra vida religiosa, al interior de nuestra iglesia. A veces, paradójicamente, se convierte más fácil un pagano, un incrédulo, un no creyente que nosotros. Que no nos vaya a pasar, mis queridos hermanos y hermanas, que nos acostumbremos a las realidades sagradas, a las cosas sagradas. Que el Señor nos conceda siempre la bendición de vivir en la novedad. Y esa es la invitación que haría también a los 4 sacerdotes que hoy cumplen su aniversario sacerdotal, por bendición y gracia de Dios. Que Dios Todopoderoso les conceda siempre vivir en la novedad de la fe, siempre estar atentos a la luminosidad y luminosidad de la vocación, nunca perder de vista que nuestra vocación sacerdotal, nuestra vocación cristiana, nuestra vocación religiosa, tendrá siempre la novedad cuando somos capaces de estar escuchando a Dios. Cuando aprendamos que de Él es de quien recibimos las lecciones más importantes. Podrá venir la reina de Saba, podrán darse todos los aspectos externos y todas las cosas maravillosas. Podrá ser que incluso expulsemos demonios, pero si no lo hacemos con el poder y la gracia de Dios, estamos desorientados. Esa también sería una invitación fundamental para quienes participan de esta Santa Misa a través de la nuestra emisora. Llegaron unos ventiladores para contrarrestar el COVID-19. Qué bueno, gracias a quienes los hayan gestionado. Pero por favor, no nos quedemos esperando que lleguen ventiladores. Podrían llegar 200.000 ventiladores, es decir, para cada uno de los habitantes de la ciudad, y no serán la solución definitiva si no nos cuidamos, si de verdad cada uno de nosotros no somos responsables, si no tenemos una respuesta de verdad en la responsabilidad. Mientras haya indisciplina en nuestro actuar, mientras no haya responsabilidad humana, mientras no haya solidaridad los unos para con los otros, podríamos tener todos los medios técnicos y no serían la solución, porque a problemas humanos, soluciones humanas, a problemas técnicos, soluciones técnicas. La solución a la enfermedad que estamos padeciendo no es solamente soluciones técnicas, no son solamente soluciones científicas, también hemos de tener soluciones humanas que se basan fundamentalmente en la responsabilidad humana. Y por qué no también, si somos personas de fe, soluciones divinas que se basan en la confianza absoluta en el Señor, una confianza responsable que me lleva también a ser responsable y a amar, y en el amor respetar a mis semejantes, respetar a mis seres queridos. Y por lo tanto, no estar brincando en la calle sin necesidad, mejor estarse en la casa para preservar mi salud y preservar la salud de los que están conmigo en la casa. Oremos pues este día también por nuestra patria. Entreguémosle el proyecto de país al Señor. Oremos por nuestros gobernantes y pidámosle al Señor que les dé sabiduría, sensatez, prudencia y mucha fe para gobernar
y para superar este momento que estamos viviendo.